El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando las redes en el mar. Jesús les dijo: vengan conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca reparando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores y se fueron con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, el Evangelio que hemos escuchado en primera instancia nos puede parecer orientado solo a aquellos que de una manera especial han dejado papá, mamá, bienes, futuro y se han consagrado a Dios. Tradicionalmente este Evangelio como que va orientado efectivamente al sacerdote, a la religiosa, al fraile, al monje, que por una llamada especial de Dios viven en los monasterios o viven también en los conventos. Y ciertamente tiene esta orientación, así como Simón Pedro, San Juan, San Andrés escuchan esta invitación. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Así como ellos también a lo largo de la historia de la Iglesia, llevamos ya 2000 años, muchos han entendido este mensaje. Incluso para nosotros aquí en América ha sido una gran alegría, porque cientos de miles de misioneros han surcado el mar, ya han llegado hasta nuestra tierra, han llegado hasta los Andes y han estado con nosotros, alimentándonos con la palabra de Dios. Y por eso también tanto se le quiere al sacerdote en Perú, en América, porque el pueblo ha vivido junto a él. Personalmente soy testigo, no por mi persona, sino en general cómo se le quiere al sacerdote. Porque aquí está, es un regalo de Dios, nos damos cuenta cómo llena Dios la vida de tantas personas y los saca de la casa y los pone a su servicio. Sin embargo, este Evangelio, además de orientarnos en este sentido, habla como Dios escoge a algunos. El centro, digamos así, de este Evangelio está en esta otra palabra también. Cuando Jesús empieza a predicar y pronuncia esta palabra: el reino de Dios está cerca, ¿no? Y luego esta otra: convertíos y creed en el Evangelio. Esta afirmación, el reino de Dios, lo escribe San Marcos, no lo está escribiendo para los oyentes de Cristo, sino para los oyentes de San Pedro, que ya son los primeros que quieren convertirse y ser cristianos. En tiempo de Jesucristo, el reino de Dios, esta palabra tenía un peligro, y es que muchos creían que el reino de Dios, que Dios reine, era una especie de política, como un rey David o como un Barrabás que se rebela y en un plan terrorista pues tumbaba todo el imperio romano, o por lo menos se quitaban el yugo de Roma. Sin embargo, San Marcos está hablando en un plan religioso, está oyendo a personas, está hablando a personas que conocen la fe y entonces les habla del reino de Dios.
¿Qué significa reino de Dios? ¿Qué es que Dios reine, queridos hermanos? También esto nos vale para nosotros. ¿Cómo sé que Dios reina en mí, en nuestro mundo? Con una comparación. Como el sol brilla en mediodía y no hay nube alguna en torno de él, así es el reino de Dios para el cristiano. O sea, Dios, ¿qué es lo que nos dice aquí San Marcos? ¿Qué es Dios para el cristiano? Dios, queridos hermanos, Dios es Dios. Fíjate, valga la redundancia. ¿Qué es Dios? Es decir, comparado con todos los bienes, por muy nobles, por muy bellos que sean, ¿qué se puede comparar a Dios? ¿No? Ha llegado el reino de Dios. Ha venido Dios. Esto es Jesucristo. Dios cercano, palpable. Ya no es solamente allá en el cielo. Dios ha venido. Lo que ni el hombre se podía imaginar ha ocurrido. Dios personalmente. Y es lo que han visto los apóstoles. Y queridos hermanos, es lo que la Iglesia anuncia siempre. Dios en medio de nosotros. No una sabiduría humana, no un plan humano, no un líder político genial, ni un sabio, el más genial, sino nada más y nada menos que Dios ha venido. ¿Quién no quisiera, queridos hermanos, seguir a aquel que no va a fracasar? Pues nada más y nada menos que es el mismo Dios. Dios no fracasa, queridos hermanos. Dios tiene toda su creación en sus manos. Toda. No se le escapa nada. Pues ese Dios, queridos hermanos, está en medio de nosotros desde hace 2000 años, de una manera más así palpable. Eso es Cristo, Verbo encarnado. Por eso, fíjate, ante esta novedad, Dios está en nosotros, ¿cómo sabemos que ponernos de su lado? ¿Cómo sé que Dios reina en mí? Si Dios es el mayor bien, entonces viene para el cristiano una exigencia. ¿Qué son los demás bienes? ¿Qué son los demás bienes? Fíjate, ante Dios los demás bienes son secundarios. Hay muchos bienes, pero son secundarios. Por eso cuando uno tiene a Dios como centro, aquí está, si Dios es mi centro, Dios, Verbo encarnado, es mi centro de mi vida, el eje de mi vida, por lo tanto, lo demás es secundario y lo tengo a las espaldas. Orientado hacia Dios, Dios en mi meta, lo demás va detrás. Por eso la palabra que después pronuncia Jesucristo es convertíos. ¿Qué significa convertirse? Es esto, dar la espalda a todo lo que no es Dios. Dar la espalda a todos los demás bienes que son secundarios. Todo lo demás es secundario. Por eso, San Pablo, a su estilo, nos va a decir cómo todos los bienes son secundarios. ¿Qué bienes incluso? Dice, el que está casado, el que tiene mujer, viva como si no tuviera. Fíjate. Esto es para nosotros, fíjate, una exigencia. Aquí nos toca como examinarnos. En la práctica, ¿cómo sabe un cristiano que Dios es en el centro de su vida
la meta de su orientación. ¿Cómo saber? San Pablo nos da un termómetro. A ver, esposo que estás casado, ¿bien? Esposa que estás casada, ¿bien? La gran pregunta, ¿quién es tu cónyuge? ¿Ven? Cuando habla de un matrimonio armonioso, ¿bien? Que se quieren. Y al hablar de mujer, al hablar de marido, de esposa, está hablando de todos los bienes. ¿Bien? O sea, tienes tu empresa, tienes tu negocio, tienes tus hijos, tienes juventud, tienes salud, tienes tu novio, tienes un futuro, o sea, temporal, una profesión. ¿Qué es para ti tu mujer? Y San Pablo dice, si tienes una buena esposa, vive como si no la tuvieras. Fíjate, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo en nuestro mismo lenguaje popular esto no tiene confusión? Si te está diciendo San Pablo, queda como solución que los que tienen mujer, los que están casados, vivan como si no estuvieran casados, ¿qué está diciendo? O sea, en la práctica San Pablo está diciendo, podríamos incluso entender que incluso vivan en castidad. Pero entonces, ¿para qué se casan? Si van a vivir en castidad, ¿para qué se casan? Por eso hay que entender todo el conjunto de la predicación siempre en armonía. San Pablo no está diciendo que los esposos no vivan como cónyuges, no se quieran, no tengan hijos. No está diciendo eso. Esta es otra manera de decir lo que Jesucristo va a decir en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el cristiano no entrega el corazón totalmente sino a Dios. Y al cónyuge, por muy amado que sea, el cristiano solo le da secundariamente. Por eso vive como si no la tuviera. No entrega todo su ser a nada de este mundo. El cristiano no se debe de manera absoluta a nadie. Por eso, mira, aquí viene el examen de conciencia. ¿Cómo es para ti los bienes, tu cónyuge, el dinero? ¿Te impide servir a Dios? Esto es lo primero. ¿Tu esposo, tu esposa te impide vivir en gracia de Dios? ¿Te hace pecar? ¿Tu negocio, tu trabajo te hace pecar? ¿Te aleja de Dios? Lo mismo podemos decir a los jóvenes. La meta, tu futuro, ¿te está alejando de Dios? ¿Te hace pecar? ¿Tu juventud, tu belleza, te hace pecar? ¿Te aparta de Dios? Porque el cristiano, aquí está la exigencia de Cristo. Vive sin vivir en este mundo, sin gozar. No es su meta gozar. Eso es un ídolo. El cristiano vive para Dios. Esa es su meta. Esto puede parecer incómodo y efectivamente lo es, queridos hermanos. Efectivamente lo es. El cristiano está para esto, para que Dios reine en él. Para eso está. Por eso, mira, aquí hay otra como invitación que nos hace Jesucristo. Cuando dice, convertíos y creed en el Evangelio, aquí nos da una tarea interna. Y es que, así como los apóstoles escuchan esta invitación de Jesús, venid conmigo y os haré pescadores de hombres, así Dios, queridos hermanos, nos está diciendo todos los días. Nos toca escucharle todos los días. ¿Con quién vas? ¿A qué te dedicas? Sobre todas las tareas,
El cristiano va en camino con Jesús. Sigue a Jesús. No sigue a un cónyuge, no sigue a un líder político. No. ¿Cuáles son tus valores? Ahí está. Y sobre todo, fíjate, el cristiano es un hombre, una mujer que busca salvar a los hombres del pecado. Por eso esta imagen es preciosa, pescador de hombres. Así como el pez se saca del mar, así Jesús nos dice, a los hombres hay que sacarlos de este mundo. Sacarlos de este mundo para llevarlos al reino de Dios. Esa es la gran tarea del cristiano, salvar, llevar a los hombres a Dios. Esa es su tarea, sea ingeniero, sea maestro, esté casado, esté muy enamorado, la tarea del cristiano es estar con Jesús y salvar a los hombres del mal, del pecado. Fíjate, aquí también es la pregunta. ¿Esa es mi orientación? 3 preguntas. ¿Tengo amor al desprendimiento? ¿Vivo apegado a los bienes temporales? ¿Cuánto amor tengo a la limosna por amor a Dios? En la práctica. ¿Cómo se sabe, ven? Esto es, decía un santo sacerdote, ¿cómo se puede saber que un hombre está convertido? En la medida que hace obras de caridad. Limosna, ¿cuánto hace? ¿Cuánto se sacrifica por el prójimo? Por amor de Dios. Ese es el termómetro. Porque el amor de Dios produce eso. O sea, cuando uno está lleno de Dios, produce eso. Por eso, si nos cuesta hacer limosna, queridos hermanos, no hay que incomodarse. Eso no te asustes. Lo que tienes que hacer, la gran tarea es hacer que Dios reine en ti. Esa es la gran tarea. Y no temer, queridos hermanos. No temer, uno dice, pero ¿cómo yo soy muy pecador y eso para mí muy raro? No, Dios puede dar este regalo a cualquiera. Se lo dio a unos campesinos, unos hombres rudos como Santiago y San Pedro y todos los apóstoles. Y la historia de Jonás, fíjate, es eso. Jonás va a Nínive, una ciudad, queridos hermanos, que estaba podrida de pecado. Una ciudad a la que no quería ir Jonás porque él sabía que en esa ciudad eran tan pervertidos que no le iban a hacer caso. Ya sabemos, Jonás huye, y Dios tiene que hacer un super milagro para volverlo a Nínive. Y Jonás no habla de sí, habla el mensaje de Dios. Y entonces Nínive se convierte, dice, y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, y Dios se arrepintió del castigo con que había amenazado a Nínive. O sea, nadie, queridos hermanos, está exento, porque Dios ama a todos y Dios puede en cualquier momento de la vida volvernos hacia Dios, abandonar los ídolos de nuestra vida y orientarse plenamente a Dios. Y esto, como te he dicho, es para todo cristiano. No me digas esto es para el padrecito, para la monjita. Para todo cristiano es ven conmigo y te haré pescador de hombres. Si no, no somos cristianos. No somos cristianos. Vamos a pedirle, queridos hermanos, hoy día, en este tiempo en que estamos también con este drama de la pandemia, que de alguna manera, en esta segunda ola que dicen, incluso están falleciendo jóvenes, y uno puede temer. Fíjate, aprovechemos este tiempo, que es, dirían los santos, un kairos de Dios, es un tiempo en que Dios nos habla. Nos está haciendo ver qué es la vida, queridos hermanos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es nuestra vida si no hay Dios? Si todo fuera a perseguir metas, fíjate, se nos van yendo. Todas las metas humanas, sin Dios,
dejan de existir. Se va yendo todo, por eso nuestra meta no es alcanzar millones o fama o poder. Todo eso sin Dios es nada, nada. Que este tiempo, queridos hermanos, nos ayude a vivir, sobre todo así, orientados, a alcanzar el reino de Dios y ya en nuestra vida, y examinarnos día a día. A ver, yo estoy casado. ¿Realmente vivo como si no estuviera casado? Es decir, poniendo a Dios en el centro y tratando al cónyuge como parte de esos dones que Dios me da, y solamente como parte, no como meta. Y también por otra parte, ¿cómo ando de desprendido de los bienes? Por eso que es un regalo para la Iglesia, queridos hermanos, 2000 años, que así como a los apóstoles, también sigue llamando a muchos y les da este don de brillar ante su corazón, y tantos dejan papá, mamá, por servir, por vivir junto a Jesús y salvar a los hombres. Lo demás, aquí lo ha dicho San Pablo, no tiene comparación. Un cónyuge comparado con Dios no tiene comparación. Aquí San Pablo es suavecito. En otra parte, San Pablo dice, todo lo estimo, fíjate, o sea, comparado con Cristo, dice él, con su seguimiento, todo lo considero pérdida, más o menos suave, pero dice otra palabra más dura, ¿no? Ustedes saben que San Pablo dice, todo lo estimo basura. Fíjate, ¿qué entendemos por basura? Pues lean la Biblia, investiguen, pero creo que no es muy distinto a lo que decimos hoy, lo que llamamos así, ¿no? ¿Qué se puede comparar con Dios? Hoy, queridos hermanos, en este tiempo que San José, pidámosle a San José, estamos en el año de San José, patrono de la buena muerte, y San José también, queridos hermanos, es otro como icono también. Para él brillaba Dios más que cualquier bien. Por eso aunque se casó, vivía en virginidad. ¿Cómo brillaría en su alma Dios que el amor de una esposa, entregarse a una esposa en cuanto tal, no era para él meta? Amó a la Virgen como esposo, vivió para ella. Ahí se ve que San José no era un hombre apagado, un hombre de su deber. Si entendía que su deber era abandonar al ser más querido de su vida, que era la Virgen María, si eso era voluntad de Dios, para San José la voluntad de Dios brillaba más que cualquier otra intención. Y entonces San José entiende que voluntad de Dios es que abandone a María, y San José ya estaba decidido. Y Dios tiene que hacer un súper milagro para decirle, José, acoge a María, tu mujer, acógela. Y San José también, voluntad de Dios, y vuelve. Eso, queridos hermanos, es un hombre de una voluntad recia, eso no lo hace cualquiera. Pidámosle a San José, queridos hermanos, que hagamos en todo la voluntad de Dios, y que si también Dios nos llama de este mundo, que Él nos ayude a prepararnos para encontrarnos con Dios en la muerte. Amén.